¡Oh! El Clarín. Ah, sí, mira, es que ahora como vimos en Democracia, volvió a reaparecer después de los 40 años del golpe militar. Y por eso está acá. Ah, ya, gracias. ¿Qué habrá pasado con la prensa esos días? Luego de reflexionar sobre lo que pasó con la prensa durante el gobierno militar, Diego necesitaba averiguar más sobre el tema. Para ello, se reunió con Isadora, experta en el tema. Oye, mira, una prensa crítica, independiente y de investigación es el elemento vital de cualquier democracia. Nelson Mandela. Sí, claro, pero primero tenemos que definir lo que significa democracia y así poder continuar nuestra investigación. ¿Y qué es democracia? ¿Debate? Inclusión. La libertad. Pelea. Libertad condicional. Libertad. En nuestro camino por definir qué es la democracia, nos encontramos con Carabineros de Chile y por supuesto quisimos preguntarles qué opinaban sobre esto. Pero nos encontramos con la sorpresa de que son denominados sujetos apolíticos y no pueden emitir una opinión respecto a temas controversiales. Un verbo que hay que conjugar hasta que duela. ¿Cuánto pagan de Para mí la democracia es, en primer lugar, la libertad de expresión. De ahí viene todo lo demás. Pero lo principal para una democracia es libertad de prensa, la cual no hay en Chile hace 40 años. La prensa abarca diferentes medios de comunicación, como la radio, las noticias, los periódicos y revistas, y ahí es donde comenzaremos nuestra investigación. Vamos. Nuestra investigación comenzará con un día en específico, el 11 de septiembre de 1973. Ah, el día del golpe de Estado. Exacto. Ese día la Junta Militar derrocó al gobierno socialista de la Unidad Popular, encabezada por el presidente Salvador Allende. ¿Y cómo reaccionaron los medios? Eso es lo que iremos a investigar. Ahora se dirigirán a la Biblioteca Nacional, en donde buscarán fuentes primarias de información del periodo cercano al golpe militar. Luego de una exhaustiva búsqueda, lograron encontrar el mercurio del día 12 de septiembre de 1973, el día posterior al golpe. En él se encontraron titulares que ejemplifican claramente la postura del diario frente al hito. Siguiendo por nuestro viaje por definir la democracia y hablar sobre el rol de la prensa en la dictadura, nos encontramos acá, En la radio cooperativa. y vamos a hablar con el editor en jefe de la radio. El día como tal, si bien existía, pero no era la radio como es hoy, digamos, no era una radio 100% informativa como la conocen actualmente. Porque por un lado hubo omisión, es decir, no informar nada, y otro que es mucho más grave, que fue mentir. Pero la ventaja que tenía esta radio en ese momento era que nosotros nunca fuimos una radio militante ni una radio de denuncia, de periodismo de denuncia. Siempre se hizo un trabajo periodístico, y nos referíamos a todo tipo de autoridades, como correspondía, sin apelativo, ni calificativo. Una radio que es una radio musical, una radio que no tiene mayor compromiso más allá de entretener. Si eso es así y no es discutible. Pero hay otro tipo de radios que son más bien informativas, periodísticas, que buscan no solo entretenerte, sino que informarte. Ya que sabemos qué pasó con la prensa radial en el gobierno militar, queremos saber sobre qué postura tomó la televisión. Es por eso que iremos a Televisión Nacional de Chile a investigarlo, y además le preguntaremos al periodista Alfredo Lamadrid para obtener mayor información. Hola, nos encontramos en Televisión Nacional de Chile. Su historia se remonta a los años 60, debido a la necesidad de crear un canal estatal, lo que fue un gran desafío para el presidente Eduardo Frei Montalva. En el año 1964, TVN inicia sus primeras transmisiones experimentales y hasta el año 1966 logra expandirse hacia las regiones. Originalmente, la misión de TVN era entregar una visión independiente al gobierno de turno. Sin embargo, en el año 1965 fue cuando los presidentes empiezan a utilizar este medio para propagandar sus candidaturas presidenciales. El 11 de septiembre de 1973,
Tras el golpe de Estado, el canal se mantuvo cerrado por 3 días. En ese intertanto, se quemaron muchas imágenes de los comienzos del canal. Así se le transmitió la señal al canal 13 debido a que era el único canal autorizado a transmitir información. Los canales 7, Televisión Nacional, 13, Universidad Católica, 9, Universidad de Chile, y el canal 5, la Universidad Católica del Paraíso, fueron intervenidos en sus informativos y tenían que responder a los parámetros de lo que había colocado como exigencia la Junta de Gobierno que tomó el control del país. Esta intervención solo fue para los noticiarios, para la información. Los canales transmitían dibujos animados, telenovelas y otros programas de entretención sin mayores problemas. Ahora hablarán con algunos docentes sobre el tema. Con respecto a la prensa, partir desde el inicio, que el propósito es informar, formar opinión, entretener y educar. Durante esa época, durante ese periodo, la información sí existió, se siguió informando, el propósito se estuvo realizando, pero la información empezó a desarrollarse de manera parcializada. En cuanto al segundo objetivo, que es formar opinión, y lo estoy como la disciplina del lenguaje, también se empezó a formar opinión, pero siempre a favor de estar ocultando material, en tratar de suavizar muchos hechos que no fueron tal, de que se cumplieron, se siguieron cumpliendo, de que el rol de la prensa fue muy importante. El problema, desde lo que yo he visto en estudios, lo que he visto yo tomando prensa de aquel entonces, es que se cumplió, pero para uno de los dos lados, recordando que dentro de una dictadura el país estaba polarizado. En lugar de ser un todo, se inclinó más la balanza, la prensa, hacia uno de esos dos lados. Si fue tergiversado, sí, no tergiversado. Hay efectos que dejó la dictadura, fue el miedo a la polémica, el miedo a la conversación, el miedo a discutir, a tener pensamientos diferentes. El tema es que la prensa de oposición en realidad estaba censurada y había específicamente un diario que era el Mercurio del señor Edwards, que prácticamente se utilizó durante la dictadura para manejar información y para esconder información. De hecho, lo que tendió a hacer fue a criminalizar la oposición y el sector izquierdo, a criminalizar el marxismo, por ejemplo, a esconder información sobre todo con los detenidos desaparecidos, a esconder información sobre todo con las torturas que se estaban cometiendo y los crímenes en contra de los derechos humanos en ese momento. Ahora analizaremos la prensa escrita. Es por eso que nos reuniremos con Francisco Martorell para hablar sobre el tema. Él trabajó en la revista Análisis, Publimetro, y actualmente es el editor en jefe de la revista independiente El Periodista. Hay que partir diciendo que la mitad o más de los medios de comunicación fueron acallados. Por lo tanto, ¿qué hubo después? Hubo una prensa complaciente, desde el 11 de septiembre del 73, 12, 13, 14 en adelante, que de alguna manera avaló la acción de los militares golpistas. Y pasaron muchos años, recién en el año 77, 78, para que empezara a surgir una prensa disidente o diferente a la opinión de los militares. El mismo 11 de septiembre de 1973, las fuerzas militares llegaron a las salas de redacción de prensa. Así, dejaron de circular 5 diarios, y entre ellos el Clarín, que era el diario popular chileno por excelencia, que tenía un tiraje por sobre los 300.000 ejemplares. Durante el gobierno militar se crea la Dirección Nacional de Comunicación Social, organismo que se encargaba de censurar y controlar los medios de comunicación. La libertad de expresión es todavía una de las promesas de nuestra recuperación democrática. Juan Pablo Cárdenas, Revista Análisis, 1991. Hay dos hombres que son claves, José Carrasco Tapia y Juan Pablo Cárdenas. José Carrasco Tapia, editor internacional de la revista Análisis, denominado por sus compañeros como un luchador por la democracia y asesinado en 1986. Juan Pablo Cárdenas, director de la misma revista, fue detenido 17 veces y condenado a presidio nocturno por 541 días. También le quemaron casas, sin embargo no se detuvo ni un día a escribir sobre la contingencia del país. Además de ellos, hay otros periodistas emblemáticos como Patricia Verdugo, Mónica González, Augusto Carmona y Fernando Pulsen. Ellos dedicaron su vida a la lucha por entregar la verdad.
Hoy en día los medios de comunicación tradicionales sufren de un desprestigio que se arrastra desde la época de la dictadura, debido a que la información sigue siendo controlada por grupos poderosos del país. Una sociedad se construye entre todos y todas las voces deben estar presentes. La única manera que garanticemos que eso ocurra es que haya muchos medios de comunicación, que todos acepten el pluralismo, que todos velen porque las opiniones surjan. Y sabemos que hoy, desgraciadamente, por este auge concentrador que hay en la economía nacional, los grupos económicos que tienen mucho poder, Grupo Luxit, Grupo Mate, Grupo Angelini, Grupo Claro, etcétera, que tienen actividades en otras áreas de la economía, han dicho vamos a comprarnos medios de comunicación. Entonces se compran un medio de comunicación, ese medio de comunicación sirve también a los intereses de esas empresas. La prensa independiente, ¿qué hace? Representa sectores menores, quizás más chicos, pequeños grupos, que no van a tener cabida justamente en estos medios de comunicación porque esos medios van a defender los intereses de los grandes grupos económicos. Bueno, como conclusión, no es difícil darse cuenta que la prensa escrita, televisiva y radial influyeron de gran modo aquellos tiempos, en donde la libertad de prensa fue expropiada de diarios, revistas, radios y programas televisivos. Sin lugar a dudas, fue un momento de la historia de Chile en la que el receptor deseaba tener información sobre la realidad nacional, pero que no le era suministrada por parte de los agentes que debían enseñar esa información. Específicamente, podemos señalar que la radio cooperativa fue una radio que expresaba la información que la gente deseaba, sin ser una radio política, ya que ellos se definen como apolíticos. También cabe señalar que Televisión Nacional de Chile fue un agente por parte del Estado en el cual podía controlar la información y dar una realidad distinta a la que existía. Por otro lado tenemos el Mercurio, que fue un medio por el cual se censuró, acalló y se mintió para dar a conocer una realidad que no era, como generar información que desviara la atención nacional. Esperemos que esto no quede en palabras, ya que como ninguno de esta generación vivió en aquella época, no nos damos cuenta de que la prensa, con reparos, ayuda a la democracia expresando diversas opiniones, generando un pluralismo del cual todos nos damos cuenta y deberíamos agradecer.